¿Qué es? Causas, síntomas, prevención, tipos, diagnósticos, tratamientos. Otros datos. ¿Qué es? La psoriasis es una enfermedad inflamatoria crónica que puede afectar a la piel, las uñas y las articulaciones. Provoca enrojecimiento, descamación, dolor e hinchazón de la piel y se presenta en forma de brotes, con exacerbaciones y remisiones. En ningún caso es contagiosa. La psoriasis comienza en el sistema inmunológico, concretamente en los linfocitos T. Estas células se activan de forma indebida y originan diferentes respuestas celulares, como la proliferación y dilatación de los vasos sanguíneos. La enfermedad se caracteriza, por lo tanto, por una multiplicación excesivamente rápida de las células de la piel. En el resto de las personas el recambio celular de la epidermis dura 30 días. Sin embargo, en los pacientes psoriásicos el periodo se reduce a 4 días. Este hecho provoca que se acumulen en la superficie placas de piel gruesa, descamada y rojiza que producen picor o dolor. Las localizaciones más frecuentes de las lesiones son los codos, las rodillas, la zona lumbar y el cuero cabelludo. Es una enfermedad muy heterogénea. Algunas personas experimentan únicamente síntomas leves, con placas y picor ocasionales, mientras que otras sufren síntomas mucho más intensos. Prevalencia. Según explica la Academia Española de Dermatología y Venereología, AEDV, en su guía para pacientes con psoriasis, cualquier persona puede desarrollar esta enfermedad y la padecen por igual hombres y mujeres. En España se calcula que afecta a algo más del 2% de la población, según los datos recabados por Acción Psoriasis, y aparece principalmente entre los 15 y los 35 años, aunque también puede manifestarse en niños y personas mayores. Causas. Se desconoce el origen concreto de la psoriasis, pero se sabe que se debe a varias causas, que pueden ser de tipo genético, inmunológico, medioambiental y psicológico. Porque también intervienen factores exógenos, externos, en su aparición. Factor genético. Las investigaciones con familias de individuos con psoriasis revelan que existen regiones cromosómicas asociadas al desarrollo de esta enfermedad. Los grupos de genes identificados varían de una familia a otra y de un paciente a otro. Se ha podido apreciar que existen antecedentes familiares en el 40% de los pacientes con psoriasis, lo que prueba el carácter hereditario de esta patología. Sin embargo, en los estudios con gemelos idénticos se ha comprobado que solo en el 70% de los casos padecían la enfermedad ambos hermanos. Si la herencia fuese la única cosa, el porcentaje sería del 100%. De ahí se deduce que la psoriasis depende también de otros factores. Factores externos. Dentro de los factores externos o exógenos que pueden desencadenar la enfermedad destacan los siguientes: infecciones crónicas, estrés, obesidad, consumo de alcohol, consumo de tabaco, enfermedades como la artritis reumatoide, cambios hormonales, traumatismos, heridas, golpes, quemaduras solares, etc. Paréntesis que cierra. Medicamentos. Síntomas. La psoriasis puede manifestarse de forma lenta o aparecer de forma repentina. Además, los síntomas pueden desaparecer durante un periodo de tiempo y volver a aparecer. Las manifestaciones más habituales son lesiones cutáneas en forma de placas cuyo tamaño puede variar y que se caracterizan por estar enrojecidas y recubiertas por escamas blanquecinas de forma y tamaño diferentes. Algunas pueden tener el tamaño de la uña del dedo meñique, pero otras pueden extenderse hasta cubrir grandes superficies del cuerpo, adoptando una forma de anillo o espiral. Las ubicaciones más frecuentes son los codos, las rodillas, el cuero cabelludo, la espalda y las nalgas. La descamación puede ser confundida con caspa grave, pero las placas características de la psoriasis, que mezclan áreas escamosas con otras completamente normales, la distinguen de la caspa. La psoriasis también puede aparecer alrededor y debajo de las uñas, que aumentan de grosor y se deforman. Las cejas, las axilas, el ombligo y las ingles también pueden resultar afectados. Otros síntomas menos frecuentes son dolor, lesiones genitales en los hombres, modificaciones en las uñas que van desde el color, tonalidades entre el amarillo y el marrón, grosor, más gruesas y el desprendimiento y separación de la piel. Caspa. Prevención. En la actualidad no se conoce ninguna forma eficaz de prevenir la aparición de esta patología. Los especialistas aconsejan mantener la piel húmeda y limpia para evitar las reagudizaciones, así como evitar los desencadenantes específicos. Tipos. Existen muchos tipos de psoriasis, aunque los especialistas prefieren hablar de distintas formas de presentación de la enfermedad. Se puede clasificar según su gravedad, su forma y el patrón de las escamas. Según la gravedad, psoriasis leve, cubre un 2% o menos de la piel del cuerpo.
Suelen ser placas aisladas localizadas en rodillas, codos, cuero cabelludo, manos y pies. El tratamiento es de uso tópico, cremas, lociones, champús. Psoriasis moderada, cubre entre el 2 y el 10% de la superficie corporal. Puede aparecer en brazos, piernas, tronco, cuero cabelludo y otras áreas. El tratamiento que reciben los pacientes es de uso tópico y fototerapia. En algunos casos puede incluir también terapia farmacológica. Psoriasis grave, cubre más del 10% de la piel del cuerpo. Suele tratarse con fototerapia y medicaciones orales, según la forma y patrón de las escamas. Psoriasis en placas, conocida como psoriasis vulgaris. Esta es la forma más típica de la enfermedad, un 80% de los casos se corresponden con este tipo. Las escamas que forman la cúspide de la placa se componen de células muertas, que se desprenden de las placas. Otros síntomas también incluyen dolor y picor en la piel, así como resquebrajamientos. Psoriasis engutata o gotular. Este tipo se manifiesta como pequeñas gotas rojizas en la piel que aparecen en el tronco y las extremidades y a veces en el cuero cabelludo. Sin embargo, estas lesiones no son tan gruesas como las de la psoriasis en placas. Puede estar causada por algún tipo de infección y suele aparecer durante la infancia. Psoriasis inversa, en pliegues, aparece en axilas, ingles, bajo las mamas y en los pliegues de genitales y nalgas. Este suele manifestarse en pieles lisas y secas, en forma de enrojecimiento e inflamación, pero no de escamas. La psoriasis inversa es especialmente propensa a la irritación por el roce y el sudor, por eso las personas obesas tienen más problemas. Psoriasis eritrodérmica, es un tipo inflamatorio de psoriasis poco frecuente que suele afectar a la mayor parte del cuerpo. Se caracteriza por un enrojecimiento de la piel muy acusado y agresivo. Dentro de este grupo se encuentra la forma seca y la húmeda o edematosa, más grave. Psoriasis pustular generalizada, también llamada psoriasis pustular de von Zumbus. Es muy poco común y se manifiesta con grandes áreas de la piel enrojecidas, que duelen y producen pústulas. Cuando estas pústulas se secan vuelven a aparecer de forma cíclica. Psoriasis pustular localizada, cuando las pústulas solo aparecen en manos y pies. Acropustulosis, en este tipo, las lesiones de la piel se localizan en las puntas de los dedos y a veces en los pies. Se caracterizan porque pueden ser dolorosas e incapacitantes, llegando a producir deformidad en las uñas y en los casos más graves, cambios en los huesos de la cara. Artritis psoriásica. La artritis psoriásica es una forma de inflamación crónica de las articulaciones que afecta entre el 10 y el 30% de los pacientes con psoriasis. Esta patología, caracterizada por la rojez, dolor e hinchazón de las articulaciones, puede aparecer en cualquier momento, aunque suele desencadenarse entre los 30 y los 50 años. Las zonas que se ven afectadas son principalmente los dedos de las manos y los pies, la columna lumbar y sacra, las rodillas y las muñecas. En la artritis psoriásica juega un papel muy importante el diagnóstico precoz, ya que si no se trata con rapidez puede provocar daños irreversibles en las articulaciones. Diagnóstico. El diagnóstico de la enfermedad se hace mediante la observación del área donde aparecen las descamaciones y las lesiones cutáneas. A medida que la psoriasis avanza, los médicos pueden reconocer fácilmente su patrón de descamación característico, por lo que, en general, no hace falta hacer pruebas diagnósticas. En algunas ocasiones los especialistas realizan una biopsia de la piel para confirmar el diagnóstico y descartar otras patologías que puedan compartir el aspecto y los síntomas. Tratamientos. El tratamiento de la psoriasis depende de cada paciente y del tipo de la enfermedad que tenga. A pesar de que no existe cura para esta enfermedad, sí se puede mantener totalmente controlada y en algunos casos los síntomas, inflamación, enrojecimiento, descamación y picor, no tienen por qué volver a aparecer. Los diferentes tratamientos que se aplican son: sustancias de uso tópico. El tratamiento de inicio para la mayoría de los psoriásicos suelen ser cremas, lociones, limpiadores y pomadas aplicadas en las zonas afectadas. Se emplean, entre otros, cremas hidratantes, corticoides tópicos, derivados de la vitamina D, alquitranes e inhibidores tópicos de la calcineurina. Fototerapia. En general, el sol es beneficioso para este tipo de pacientes. Algunos pueden necesitar un refuerzo específico con luz ultravioleta artificial, rayos UVB, o una combinación de luz ultravioleta y medicación, denominada PUVA, soraleno junto con la exposición a luz ultravioleta UVA, y también conocida como fotoquimioterapia. Se toma el medicamento por vía oral o inyectado para potenciar los efectos de los UVA. Fármacos sistémicos. Pueden ser orales o inyectados. Metotrexato. El metotrexato es el tratamiento sistémico más usado en la psoriasis.
Resulta muy eficaz para el control de las formas moderadas graves de la enfermedad, así como de la artritis psoriásica. Su principal limitación son los efectos secundarios que causa, entre los que se encuentran las náuseas, fatiga, pérdida del apetito y llagas en la boca. Retinoides orales, isotretinoína, son eficaces en algunos casos de psoriasis, pero trabajan mejor en combinación con otros medicamentos. Son seguros en el tratamiento a largo plazo. Ciclosporina, controla el sistema inmunológico. Se emplea solo si el resto de opciones han fallado. Es eficaz y de rápido efecto, pero puede causar hipertensión y dañar la función renal. No puede mantenerse esta medicación durante más de un año. Dimetilfumarato. Es un fármaco que se comporta como antiinflamatorio. Puede ocasionar problemas de tolerancia gastrointestinal, que se atenúan controlando los alimentos con los que se toma. Apremilast. Es un inhibidor de la fosfodiesterasa 4 que actúa como antiinflamatorio. También puede ocasionar molestias digestivas, igualmente controlables. Terapias biológicas. La mejora del conocimiento de la fisiopatología de la psoriasis ha permitido el desarrollo de nuevas terapias basadas en frenar esos mecanismos. Se trata de fármacos creados mediante tecnología de ARAN recombinante que bloquean las sustancias inflamatorias, citoquinas, implicadas en la aparición de la enfermedad. Hay distintas familias de medicamentos biológicos: anti-TENF-alfa o factor de necrosis tumoral alfa, infliximab, etanercept, adalimumab y certolizumab, anti-interleuquina 12/23, ustekinumab, anti-interleuquina 17, secukinumab, ixekizumab y brodalumab, y anti-interleuquina 23, guselkumab, tildraquizumab y rizankizumab. Otros datos. Complicaciones y enfermedades asociadas, comorbilidades. La psoriasis es una enfermedad crónica y, como ya se ha dicho, no tiene tratamiento curativo. Si el paciente sigue la terapia y los cuidados indicados por los especialistas, el impacto sobre su calidad de vida no será muy alto. Sin embargo, hay que tener en cuenta que se trata de una enfermedad inflamatoria y, como tal, puede afectar a distintas partes del organismo. Esa inflamación se produce porque, según expone Álvaro González Cantero, dermatólogo del Hospital Universitario Ramón y Cajal e integrante del Grupo Dermatología Experimental y Biología Cutánea del Instituto Ramón y Cajal de Investigación Sanitaria, IRICIS, las defensas del cuerpo se alteran y, en vez de atacar a virus y bacterias, reconocen a la piel como algo externo y la atacan. Y esa misma inflamación también afecta al interior del cuerpo. Por eso muchos pacientes sufren artritis, es decir, la denominada artritis psoriásica. Se estima que entre el 10% y el 30% de los pacientes con psoriasis desarrollan artritis. También se pueden inflamar las arterias, dando lugar a aterosclerosis, con el consiguiente mayor riesgo de infarto de miocardio y otros eventos cardiovasculares. Asimismo, se ha visto que los psoriásicos tienen más riesgo de enfermedad por hígado graso. Higiene. Es fundamental que los pacientes con psoriasis mantengan una higiene adecuada en la piel para evitar que se produzcan infecciones que pueden originar lesiones y un nuevo brote de la enfermedad. ¿Qué es? La psoriasis es una enfermedad inflamatoria crónica que puede afectar a la piel, las uñas y las articulaciones. Provoca enrojecimiento, descamación, dolor e hinchazón de la piel y se presenta en forma de brotes, con exacerbaciones y remisiones. En ningún caso es contagiosa. La psoriasis comienza en el sistema inmunológico, concretamente en los linfocitos T. Estas células se activan de forma indebida y originan diferentes respuestas celulares, como la proliferación y dilatación de los vasos sanguíneos. La enfermedad se caracteriza, por lo tanto, por una multiplicación excesivamente rápida de las células de la piel. En el resto de las personas el recambio celular de la epidermis dura 30 días. Sin embargo, en los pacientes psoriásicos el periodo se reduce a 4 días. Este hecho provoca que se acumulen en la superficie placas de piel gruesa, descamada y rojiza que producen picor o dolor. Las localizaciones más frecuentes de las lesiones son los codos, las rodillas, la zona lumbar y el cuero cabelludo. Es una enfermedad muy heterogénea. Algunas personas experimentan únicamente síntomas leves, con placas y picor ocasionales, mientras que otras sufren síntomas mucho más intensos. Prevalencia. Según explica la Academia Española de Dermatología y Venereología, AEDV, en su guía para pacientes con psoriasis, cualquier persona puede desarrollar esta enfermedad y la padecen por igual hombres y mujeres. En España se calcula que afecta a algo más del 2% de la población, según los datos recabados por Acción Psoriasis, y aparece principalmente entre los 15 y los 35 años, aunque también puede manifestarse en niños y personas mayores. Causas. Se desconoce el origen concreto de la psoriasis, pero se sabe que se debe a varias causas, que pueden ser de tipo genético, inmunológico, medioambiental y psicológico.
porque también intervienen factores exógenos, externos, en su aparición. Factor genético. Las investigaciones con familias de individuos con psoriasis revelan que existen regiones cromosómicas asociadas al desarrollo de esta enfermedad. Los grupos de genes identificados varían de una familia a otra y de un paciente a otro. Se ha podido apreciar que existen antecedentes familiares en el 40% de los pacientes con psoriasis, lo que prueba el carácter hereditario de esta patología. Sin embargo, en los estudios con gemelos idénticos se ha comprobado que solo en el 70% de los casos padecían la enfermedad ambos hermanos. Si la herencia fuese la única cosa, el porcentaje sería del 100%. De ahí se deduce que la psoriasis depende también de otros factores. Factores externos. Dentro de los factores externos o exógenos que pueden desencadenar la enfermedad destacan los siguientes: infecciones crónicas, estrés, obesidad, consumo de alcohol, consumo de tabaco, enfermedades como la artritis reumatoide, cambios hormonales, traumatismos, heridas, golpes, quemaduras solares, etc. Paréntesis que cierra. Medicamentos. Síntomas. La psoriasis puede manifestarse de forma lenta o aparecer de forma repentina. Además, los síntomas pueden desaparecer durante un periodo de tiempo y volver a aparecer. Las manifestaciones más habituales son lesiones cutáneas en forma de placas cuyo tamaño puede variar y que se caracterizan por estar enrojecidas y recubiertas por escamas blanquecinas de forma y tamaño diferentes. Algunas pueden tener el tamaño de la uña del dedo meñique, pero otras pueden extenderse hasta cubrir grandes superficies del cuerpo, adoptando una forma de anillo o espiral. Las ubicaciones más frecuentes son los codos, las rodillas, el cuero cabelludo, la espalda y las nalgas. La descamación puede ser confundida con caspa grave, pero las placas características de la psoriasis, que mezclan áreas escamosas con otras completamente normales, la distinguen de la caspa. La psoriasis también puede aparecer alrededor y debajo de las uñas, que aumentan de grosor y se deforman. Las cejas, las axilas, el ombligo y las ingles también pueden resultar afectados. Otros síntomas menos frecuentes son dolor, lesiones genitales en los hombres, modificaciones en las uñas que van desde el color, tonalidades entre el amarillo y el marrón, grosor, más gruesas y el desprendimiento y separación de la piel. Caspa. Prevención. En la actualidad no se conoce ninguna forma eficaz de prevenir la aparición de esta patología. Los especialistas aconsejan mantener la piel húmeda y limpia para evitar las reagudizaciones, así como evitar los desencadenantes específicos. Tipos. Existen muchos tipos de psoriasis, aunque los especialistas prefieren hablar de distintas formas de presentación de la enfermedad. Se puede clasificar según su gravedad, su forma y el patrón de las escamas. Según la gravedad, psoriasis leve, cubre un 2% o menos de la piel del cuerpo. Suelen ser placas aisladas localizadas en rodillas, codos, cuero cabelludo, manos y pies. El tratamiento es de uso tópico, cremas, lociones, champús. Psoriasis moderada, cubre entre el 2 y el 10% de la superficie corporal. Puede aparecer en brazos, piernas, tronco, cuero cabelludo y otras áreas. El tratamiento que reciben los pacientes es de uso tópico y fototerapia. En algunos casos puede incluir también terapia farmacológica. Psoriasis grave, cubre más del 10% de la piel del cuerpo. Suele tratarse con fototerapia y medicaciones orales, según la forma y patrón de las escamas. Psoriasis en placas, conocida como psoriasis vulgaris. Esta es la forma más típica de la enfermedad, un 80% de los casos se corresponden con este tipo. Las escamas que forman la cúspide de la placa se componen de células muertas, que se desprenden de las placas. Otros síntomas también incluyen dolor y picor en la piel, así como resquebrajamientos. Psoriasis engutata o botular. Este tipo se manifiesta como pequeñas gotas rojizas en la piel que aparecen en el tronco y las extremidades y a veces en el cuero cabelludo. Sin embargo, estas lesiones no son tan gruesas como las de la psoriasis en placas. Puede estar causada por algún tipo de infección y suele aparecer durante la infancia. Psoriasis inversa, en pliegues, aparece en axilas, ingles, bajo las mamas y en los pliegues de genitales y nalgas. Este suele manifestarse en pieles lisas y secas, en forma de enrojecimiento e inflamación, pero no de escamas. La psoriasis inversa es especialmente propensa a la irritación por el roce y el sudor, por eso las personas obesas tienen más problemas. Psoriasis eritrodérmica, es un tipo inflamatorio de psoriasis poco frecuente que suele afectar a la mayor parte del cuerpo. Se caracteriza por un enrojecimiento de la piel muy acusado y agresivo. Dentro de este grupo se encuentra la forma seca y la húmeda o edematosa, más grave.
Psoriasis pustular generalizada, también llamada psoriasis pustular de von Zumbus. Es muy poco común y se manifiesta con grandes áreas de la piel enrojecidas, que duelen y producen pústulas. Cuando estas pústulas se secan vuelven a aparecer de forma cíclica. Psoriasis pustular localizada, cuando las pústulas solo aparecen en manos y pies. Acropustulosis, en este tipo, las lesiones de la piel se localizan en las puntas de los dedos y a veces en los pies. Se caracterizan porque pueden ser dolorosas e incapacitantes, llegando a producir deformidad en las uñas y en los casos más graves, cambios en los huesos de la cara. Artritis psoriásica. La artritis psoriásica es una forma de inflamación crónica de las articulaciones que afecta entre el 10 y el 30% de los pacientes con psoriasis. Esta patología, caracterizada por la rojez, dolor e hinchazón de las articulaciones, puede aparecer en cualquier momento, aunque suele desencadenarse entre los 30 y los 50 años. Las zonas que se ven afectadas son principalmente los dedos de las manos y los pies, la columna lumbar y sacra, las rodillas y las muñecas. En la artritis psoriásica juega un papel muy importante el diagnóstico precoz, ya que si no se trata con rapidez puede provocar daños irreversibles en las articulaciones. Diagnóstico. El diagnóstico de la enfermedad se hace mediante la observación del área donde aparecen las descamaciones y las lesiones cutáneas. A medida que la psoriasis avanza, los médicos pueden reconocer fácilmente su patrón de descamación característico, por lo que, en general, no hace falta hacer pruebas diagnósticas. En algunas ocasiones los especialistas realizan una biopsia de la piel para confirmar el diagnóstico y descartar otras patologías que puedan compartir el aspecto y los síntomas. Tratamientos. El tratamiento de la psoriasis depende de cada paciente y del tipo de la enfermedad que tenga. A pesar de que no existe cura para esta enfermedad, sí se puede mantener totalmente controlada y en algunos casos los síntomas, inflamación, enrojecimiento, descamación y picor, no tienen por qué volver a aparecer. Los diferentes tratamientos que se aplican son: sustancias de uso tópico. El tratamiento de inicio para la mayoría de los psoriásicos suelen ser cremas, lociones, limpiadores y pomadas aplicadas en las zonas afectadas. Se emplean, entre otros, cremas hidratantes, corticoides tópicos, derivados de la vitamina D, alquitranes e inhibidores tópicos de la calcineurina. Fototerapia. En general, el sol es beneficioso para este tipo de pacientes. Algunos pueden necesitar un refuerzo específico con luz ultravioleta artificial, rayos UVB, o una combinación de luz ultravioleta y medicación, denominada PUVA, soraleno junto con la exposición a luz ultravioleta UVA, y también conocida como fotoquimioterapia. Se toma el medicamento por vía oral o inyectado para potenciar los efectos de los UVA. Fármacos sistémicos. Pueden ser orales o inyectados. Metotrexato. El metotrexato es el tratamiento sistémico más usado en la psoriasis. Resulta muy eficaz para el control de las formas moderadas graves de la enfermedad, así como de la artritis psoriásica. Su principal limitación son los efectos secundarios que causa, entre los que se encuentran las náuseas, fatiga, pérdida del apetito y llagas en la boca. Retinoides orales, isotretinoína, son eficaces en algunos casos de psoriasis, pero trabajan mejor en combinación con otros medicamentos. Son seguros en el tratamiento a largo plazo. Ciclosporina, controla el sistema inmunológico. Se emplea solo si el resto de opciones han fallado. Es eficaz y de rápido efecto, pero puede causar hipertensión y dañar la función renal. No puede mantenerse esta medicación durante más de un año. Dimetilfumarato. Es un fármaco que se comporta como antiinflamatorio. Puede ocasionar problemas de tolerancia gastrointestinal, que se atenúan controlando los alimentos con los que se toma. Apremilast. Es un inhibidor de la fosfodiesterasa 4 que actúa como antiinflamatorio. También puede ocasionar molestias digestivas, igualmente controlables. Terapias biológicas. La mejora del conocimiento de la fisiopatología de la psoriasis ha permitido el desarrollo de nuevas terapias basadas en frenar esos mecanismos. Se trata de fármacos creados mediante tecnología de ARAN recombinante que bloquean las sustancias inflamatorias, citoquinas, implicadas en la aparición de la enfermedad. Hay distintas familias de medicamentos biológicos: anti-TENF-alfa o factor de necrosis tumoral alfa, infliximab, etanercept, adalimumab y certolizumab, anti-interleuquina 12/23, ustekinumab, anti-interleuquina 17, secukinumab, ixekizumab y brodalumab, y anti-interleuquina 23, guselkumab, tildraquizumab y rizankizumab. Otros datos. Complicaciones y enfermedades asociadas, comorbilidades. La psoriasis es una enfermedad crónica y, como ya se ha dicho, no tiene tratamiento curativo. Si el paciente sigue la terapia y los cuidados indicados por los especialistas, el impacto sobre su calidad de vida no será muy alto.
Sin embargo, hay que tener en cuenta que se trata de una enfermedad inflamatoria y, como tal, puede afectar a distintas partes del organismo. Esa inflamación se produce porque, según expone Álvaro González Cantero, dermatólogo del Hospital Universitario Ramón y Cajal e integrante del Grupo Dermatología Experimental y Biología Cutánea del Instituto Ramón y Cajal de Investigación Sanitaria, IRICIS, las defensas del cuerpo se alteran y, en vez de atacar a virus y bacterias, reconocen a la piel como algo externo y la atacan. Y esa misma inflamación también afecta al interior del cuerpo. Por eso muchos pacientes sufren artritis, es decir, la denominada artritis psoriásica. Se estima que entre el 10% y el 30% de los pacientes con psoriasis desarrollan artritis. También se pueden inflamar las arterias, dando lugar a aterosclerosis, con el consiguiente mayor riesgo de infarto de miocardio y otros eventos cardiovasculares. Asimismo, se ha visto que los psoriásicos tienen más riesgo de enfermedad por hígado graso. Higiene. Es fundamental que los pacientes con psoriasis mantengan una higiene adecuada en la piel para evitar que se produzcan infecciones que pueden originar lesiones y un nuevo brote de la enfermedad.